Hay muchas formas diferentes de describir un barco fantasma. Puede ser una embarcación que fue abandonada por su tripulación por una u otra razón, y viaja a la deriva por los mares del mundo, siguiendo la ruta que trazan las corrientes y los vientos. También puede ser el descubrimiento de algún buque en alta mar, en extrañas circunstancias, a veces con toda su tripulación muerta, a veces sin rastro de su tripulación. También hay leyendas de barcos fantasmas tripulados por muertos o por marinos embrujados con tal o cual propósito. Sea cual fuera el caso, los barcos fantasmas han causado fascinación en las personas, sobre todo en aquellas que gustan del mar y sus misterios. Hoy te traigo algunos casos de barcos fantasmas de la historia. Espero que los disfrutes y te interesen a partes iguales. El holandés errante. Abro este post con el que quizás es el barco fantasma más famoso de Occidente. A grandes rasgos, el holandés errante es un buque fantasma que no pudo llegar a su destino y es condenado por una u otra razón a navegar por los mares del mundo sin tocar puerto. Una luz fantasmal avisa de su llegada, y si es visto por otros barcos y estos dan un saludo, los tripulantes del holandés tratarán de enviar mensajes a tierra a familiares fallecidos muchos siglos atrás. Son muchas las historias que rodean a este barco, pero el trasfondo es más o menos el mismo. Según la historia más conocida, un capitán holandés llamado Willem van der Decken hizo un pacto con el diablo para poder surcar los mares sin ningún peligro. Dios, enterándose de esto, lo condenó a navegar eternamente sin rumbo y sin poder tocar tierra. En algunas versiones de la leyenda nunca tocan tierra nuevamente. En otras, el capitán les permite tocar tierra una vez cada varios cientos de años, para que buscasen una pareja que compartiera con ellos la maldición. Aunque es evidente que es un mito, lo pongo en este top porque es el barco fantasma más famoso de la historia, con innumerables adaptaciones a la literatura, al teatro e incluso al cine, siendo la más reciente y quizás la más famosa entre mis contemporáneos, la versión de las cintas de Piratas del Caribe. Baichimo. El 1 de octubre de 1831, el buque SS Baichimo navegaba cargado de pieles por las costas de Alaska cuando quedó atrapado en el hielo. La tripulación tuvo que abandonar el barco, a su suerte, para buscar refugio. Cuando volvieron por el buque, ya no estaban donde lo habían dejado y no había rastro de él. Fue visto el 8 de octubre y después nuevamente el 15. Se envió con la ayuda de aviones a un grupo de personas a recuperarlo, pero una fuerte tormenta les impidió hacerlo, y cuando pudieron llegar al lugar, ya no estaba ahí. Por algunos días se pensó que se había hundido con la tormenta, pero fue visto nuevamente el 24 de noviembre, pero nunca se logró rescatar. El buque tuvo numerosos avistamientos, pero siempre que se intentaba recuperarlo, sucedía algo, y cuando llegaban al lugar, ya no estaba. La última vez que fue visto fue en 1969, cuando un grupo de esquimales lo encontró encallado en la nieve. Desde entonces, no se ha vuelto a ver, aunque el gobierno de Alaska ha enviado expediciones a buscarlo en años recientes. Mari Celeste. El 5 de diciembre de 1872, un bergantín canadiense de nombre Dei Gratia encontró a la deriva cerca de los Azores un bergantín mercante estadounidense en malas condiciones, pero adecuado para la navegación, con las velas parcialmente desplegadas y sin botes salvavidas. Se trataba del buque Mari Celeste, que llevaba un cargamento de alcohol. Al revisar el barco se encontró que no había rastro de su tripulación. La última entrada en la bitácora era del 25 de noviembre y no mostraba problema alguno. A la fecha, no se sabe qué sucedió con la tripulación, aunque se han dado varias teorías, unas verosímiles y otras más descabelladas. Por ejemplo, se habla de un posible caso de intento de fraude a la aseguradora, algún fenómeno natural, o incluso el ataque de un calamar gigante. Lo cierto es que el buque tuvo nuevos dueños y fue destruido deliberadamente por su último propietario, intentando obtener beneficios
de la aseguradora Ourán Medan. Cerca de junio de 1947, dos buques estadounidenses comenzaron a recibir un llamado en el radio con el siguiente mensaje: SOS del Ourán Medan. Seguimos a flote. Todos los oficiales, incluyendo el capitán, muertos en el cuarto de mapas y el puente. Posiblemente toda la tripulación muerta también. Después de unos sonidos indescifrables, llegó un mensaje final que decía: yo también estoy muriendo. La tripulación del barco Silver Star llegó a la zona de donde provenía el mensaje y encontró el buque Ourán Medan. Al subir a bordo, se descubrió que estaba lleno de cadáveres en todas las cubiertas, con las espaldas arqueadas y las extremidades extendidas. Los cuerpos estaban boca arriba, mirando al cielo con los ojos y la boca abiertos. No presentaban heridas visibles. El barco Silver Star comenzó la maniobra de remolque cuando un fuego inesperado surgió de las bodegas del Ourán Medan. Se soltaron de inmediato de las amarras y lo último que alcanzaron a ver fue al buque fantasma explotar antes de hundirse en las aguas. No hay evidencias de esta historia más que algunas notas de periódicos. Se encontró que el relato fue escrito por un hombre llamado Silvio Shirley y publicado por primera vez en el Associated Press, para después ser replicado por muchos periódicos alrededor del mundo, con algunas diferencias. A la fecha, no se sabe si fue verdad o no, pero aún así, es una historia fascinante, ¿no crees? Ya casi llegamos al final del top. Solamente te interrumpo unos momentos para pedirte que te suscribas a mi canal y actives la campanita si te gustan este tipo de contenidos. También tengo historias de terror y muchas cosas más. Suscríbete. Continuemos. Octavius. El ballenero Herald se encontraba por las costas de Groenlandia el 11 de octubre de 1775, cuando encontró un barco a la deriva. Un grupo de 5 personas abordó el barco que se llamaba Octavius y encontró a toda la tripulación muerta bajo la cubierta. Estaban completamente congelados y en perfecto estado de conservación. El capitán fue encontrado congelado, sentado en su mesa frente al camarote, con la pluma todavía en la mano. El grupo de abordaje asustado abandonó el barco llevándose el cuaderno de bitácora que encontraron en el escritorio del capitán. Aunque el cuaderno estaba congelado, logró descubrirse que llevaban 13 años a la deriva, perdidos en el Ártico. Según la leyenda, viajaban de Inglaterra al lejano oriente. De ida tomaron el camino convencional, pero de regreso intentaron tomar el paso del noroeste, que cruza de Japón hacia Inglaterra, pasando por Alaska y Groenlandia. Según se cuenta, murieron en Alaska, llegando a Groenlandia de forma póstuma, donde fueron encontrados 13 años después. Pero se cree que no fue un barco real, ya que hay muchas historias similares contadas por marineros, en las que cambian pocos elementos, y que incluso llegaron a ser contadas en periódicos, cambiando solo el nombre del barco, las fechas o el lugar donde se encontró el supuesto buque fantasma. Sea real o no, al igual que pasa con el buque fantasma Ourán Medan, es una historia digna de ser contada y escuchada.